8 de la mañana con 33 minutos, iniciamos una edición más de información y análisis AM aquí por 5 Días TV, teniendo una temperatura de 21 grados en la capital del país, Asunción. El día número 182 de cuarentena sanitaria, hoy ya miércoles 9 de septiembre del año 2020. Le pedimos al señor director si puede mostrarnos sobre cuál rubro estará el foco de nuestra entrevista. Hoy vamos a estar conversando con el señor Ernesto Benítez, presidente de la Industria Nacional del Cemento, a quien ya lo tengo del otro lado. Le agradezco el tiempo que nos brinda. Hasta las 9 de la mañana vamos a estar conversando con él. ¿Escasez de cemento, sí o no? Es la cuestión. Buen día, señor Ernesto. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes y con la audiencia. Señor Ernesto, Industria Nacional del Cemento, la encargada de producir cemento para todo tipo de obras a nivel nacional. Aparte de la Industria Nacional del Cemento, ¿cuál otra cementera tenemos a nivel nacional? Si podría comentarnos. Bueno, el rubro del cemento en el país cuenta con dos industrias, ¿verdad? La más grande, que es justamente un patrimonio del Estado, es la Industria Nacional del Cemento. Y la otra industria es del sector privado, que estaba conformada hasta hace poco tiempo por un capital mixto, un capital privado del sector nacional y otro del sector extranjero, y que, hecho sea de paso, hoy día ya es exclusivamente de capital nacional. Entonces tenemos dos industrias a nivel nacional y una tercera vía de abastecimiento, que es la importación casual de cemento. Correcto. Ahora, Paraguay, en años donde no hay escasez de cemento o en épocas donde no hay escasez de cemento, logra cubrir con estas dos industrias toda la demanda de cemento a nivel nacional, o se importa una cierta cantidad, sí o sí. Siempre se importa una pequeña cantidad. Sucede que la producción de la industria cementera se hace sobre, la industria cementera es una industria pesada, que se hace sobre cálculos estimativos de producción, cálculos financieros, y dentro de esos cálculos que se realizan no es posible modificar los números para arriba con facilidad. Requiere una inversión y años de trabajo, ¿verdad? Entonces, existe realmente en el mercado una pequeña fracción siempre que debe abastecerse del sector importador, ¿verdad? Pero, por supuesto, como estabas mencionando vos, en el momento en que no hay escasez, esa fracción es ínfima. Solamente para casos específicos se importa el material. Haciendo un poco niveles comparativos porcentuales, quizás, señor Ernesto, ¿el cuánto por ciento de la demanda ustedes están hoy día abasteciendo, o en caso de que no haya escasez de producción o problemas de producción en la industria nacional del cemento, el cuánto por ciento de la demanda de mercado ustedes hoy cubren? La INC cubre aproximadamente el 50%, para poner números redondos, ¿verdad? El otro 50% ya le corresponde en un porcentaje mayor a la otra industria local del sector privado, y un porcentaje menor, que está alrededor del 20%, está a cargo de la importación de cemento. Esos serían los números grandes. Correcto. Con la bajante de los ríos, ¿esta importación se dificulta un poco más seguramente? ¿O no, por ese lado no hubo un impacto en la importación de cemento? Ya vamos a adentrarnos en lo que es la producción a nivel local, pero la importación estuvo afectada por la bajante de ríos. Sí, también se afecta porque, a ver, dentro de ese margen de importación, también un porcentaje importante corresponde a material que viene de Bolivia, por ejemplo, ¿verdad? Que viene por vía fluvial, baja por el río Paraguay desde el norte, que es la primera parte en que el río se ve afectado por la bajante. Entonces, cuando hay bajante, también afecta a la importación. No tal vez en la mayor medida, pero sí en un porcentaje importante. ¿Importamos cemento de Bolivia a otros países de los cuales importamos? Brasil, Bolivia y Brasil son los principales, un poco Argentina y también más específicamente de Uruguay, pero ya para uso, como le estaba explicando, más específico, ¿verdad? ¿Existen irregularidades a veces con lo que respecta a la importación, llámese contrabando, que afecta finalmente la producción
local de cemento, ¿tienen también esa problemática, ese flagelo hacia la producción nacional? Sí, también hay, así como cualquier otro rubro de comercio, de tráfico internacional, también el cemento tiene ese flagelo dentro de su rubro, ¿verdad? Que es el contrabando, ¿verdad? Ahora, estimamos que no es un porcentaje significativo el que incide en el mercado local, lo que ingresa de contrabando, pero de que existe, existe. Correcto. Vamos a marcar nosotros una breve pausa comercial. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de la escasez del cemento respecto a la demanda que existe en el mercado paraguayo. ¿Es real? ¿No es real? ¿En cuánto tiempo se estaría regularizando esto? Y muchas otras cuestiones. Estamos hoy con el señor Ernesto Benítez, presidente de la Industria Nacional del Cemento. Ya volvemos. El momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, porque hoy, más que nunca, viví todo el fútbol por Tigo Sports. Viví toda la pasión de la Copa de Primera. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Al coronavirus no se le gana en los hospitales, se le gana en las calles con un estricto cuidado. Respetá el distanciamiento social. Usá tapabocas. Lavate las manos con frecuencia. Evitá las reuniones sociales. Esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Si tenés que salir, hacelo responsablemente, para que mañana podamos disfrutar de nuevo de la compañía de nuestros seres queridos. Es un mensaje del Gobierno Nacional, con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Con 41 minutos seguimos en información y análisis hasta las 9 de la mañana, conversando con el señor Ernesto Benítez, presidente de la Industria Nacional del Cemento. De inmediato quiero consultarle algo, señor Ernesto, respecto a la Industria Nacional del Cemento en tiempos de pandemia. ¿Fue definitivamente un motor económico la Industria Nacional del Cemento, viendo toda la crisis que trajo o que produjo en este caso la pandemia mundial del COVID-19? Si consideramos que en tiempos de cuarentena la actividad laboral se redujo al mínimo en el país, solo a aquellas instituciones, ya sean públicas o del sector privado también, que eran indispensables, la Industria Nacional del Cemento fue justamente una de ellas que tuvo un rol preponderante también en el sostenimiento de alguna forma, por un lado la producción del material, y también vinculado a eso, por supuesto, la inyección de al sector de obras públicas, que tampoco había parado, ¿verdad? Es importante destacar justamente esa relación que hubo. Ahora, ¿cuáles podrían ser las inversiones de una industria nacional del cemento que debe prepararse para mejorar sus productos? Esto obvio de cara a lo que sería la competitividad quizás de otras cementeras nuevas que se avecinan. Sí, como cualquier industria, ¿verdad? Y más aún una industria pesada de estas características, la inversión es una rutina y un ejercicio que nunca desaparece de la actividad de la industria cementera, así como lo dije de cualquier otra industria, ¿verdad? Entonces el desafío por un lado es, al ser una industria compleja, ¿verdad? No desatender
los servicios de mantenimiento que deben sufrir las plantas productivas y asimismo también hacer una lectura acerca de los desafíos que vienen adelante y cuáles serán las necesidades que el mercado va a poner sobre la mesa para prepararse a satisfacer eso, ¿verdad? Entonces, el Paraguay va a empezar a desarrollarse mucho más rápido también en materia de uso del material. Eso significa que la industria nacional del cemento tiene que estar a la vanguardia justamente de eso, como siempre estuvo en este rubro, y debe prepararse para poder siempre marcar el norte sobre lo que sería la provisión de cemento al país, ¿verdad? También así con las otras industrias locales, que de hecho una ya está instalada y otras que también van a instalarse en el país. Correcto. Hubo una cuestión un tanto complicada con lo que refiere la producción de cemento a nivel nacional, que fue justamente los problemitas que tuvo esta cementera privada. Estamos hablando de Iguazú con el tema de su transformador. En ese tiempo, obviamente, si hacemos los cálculos, 50% producción de industria nacional del cemento, 20% importación y un 30% que correspondía o correspondería en este caso a la producción de esta cementera que tuvo problemas y tuvo como consecuencia justamente la escasez de cemento. En el mercado se hablaba mucho de que se estaban priorizando las obras públicas y las que finalmente sentían más la afección de la escasez de cemento eran las obras civiles o las obras del ámbito privado. ¿Cómo se comercializa el cemento que ustedes producen? ¿Se priorizan definitivamente las obras públicas? Bueno, para poder entender la coyuntura, la INC, como cualquier otra industria, como cualquier otra empresa, tiene un capital de clientes con lo que opera habitualmente, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede o qué sucedió, mejor dicho, en ese entonces, en ese tiempo acá que pasamos recién, al tener una industria local que dejó de abastecer casi el 100% durante prácticamente 15 días y una importación también mermada en un 50% prácticamente, tuvimos un déficit de por lo menos 40.000 bolsas de cemento por día. Gracias a Dios la INC estuvo operando sin inconvenientes en ese tiempo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Al tener ese déficit, principalmente aquellos contratistas de obras públicas necesitaron volcar su consumo proveyéndose de la INC en alguna medida. Entonces, la INC tampoco podía desatender, por ser una empresa del Estado, tampoco podía desatender la ejecución de esas obras y permitir que se retrasen o que se corten los cronogramas de obra. Entonces tuvo que sacrificar necesariamente y lastimosamente por un sector importante también que es el sector civil, un porcentaje aproximadamente del 10 al 15% de ese rubro fue destinado a satisfacer o a paliar de alguna manera el consumo de los contratistas de obras públicas. Este déficit que se mantuvo por 15 días, ¿cuándo se podría hablar? Porque la otra cementera ya comenzó nuevamente a producir. ¿Cuándo se podría normalizar la cuestión de el cemento a nivel nacional? La cuestión de escasez. Y ¿Otros 15 días más? no, yo creo que vamos a estar por lo menos un mes más con esto. ¿Por qué? Porque a pesar de que el Ministerio de Industria y Comercio colaboró muchísimo también liberando las licencias de importación solicitadas, el inconveniente se daba justamente en la importación, en el origen de donde se traen los cementos que vienen de otros países, ¿verdad? Tampoco de otros orígenes se podía traer mayor cantidad por la disponibilidad que ellos tenían o por los problemas logísticos. Entonces, ese déficit generado es un volumen que va creciendo con los días y que una vez que se vuelve a tener una producción, digamos, normal dentro de las industrias nacionales, el déficit va bajando lentamente. Pero, por supuesto, no es algo que sucede de la noche a la mañana, porque el consumo crece y la producción, como sabemos, tiene las limitaciones también en cantidades y va reduciendo paulatinamente ese déficit hasta que tal vez dentro de un mes se sienta ya mucho menos en el mercado la falta del cemento. La cuestión de la pandemia hizo de que la producción de la industria nacional del cemento disminuya. Bueno, por un lado, industrialmente, gracias a Dios, pudimos sostener el trabajo de las fábricas, el funcionamiento de las fábricas, a pesar de que se trabajó como máximo al 50% de la capacidad de capital humano que disponemos, ¿verdad?
Ahora, la producción no se detuvo, pero sí al momento de detenerse las obras y el consumo del material también, necesariamente la industria tiene que retraerse un poquitito para no sobrepasar justamente precisamente fue lo que sucedió. Uno de los principales rubros que recomenzó luego de la cuarentena fue el sector de obras de todo tipo, y volvieron y consumieron todo lo que se pudo toquear en todos los sectores de la producción, consumió de la noche a la mañana. Correcto. Vamos a hacer nosotros una breve pausa comercial. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de la cuestión de precio del cemento con el señor Ernesto Benítez, presidente de la Industria Nacional del Cemento. También, obviamente, lo que refiere a los últimos 4 meses del año restantes, cuáles son las perspectivas, y vamos a estar hablando un poco también acerca de los productos que ellos ofrecen. Las dos líneas de cementos especiales que hoy día tiene la Industria Nacional del Cemento. Ya volvemos. Esta tierra que vio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta, hecha de la miel de caña más pura. Aquí está, añejándose hace 8 años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 leones, etiqueta negra, rey de cañas. Más de medio siglo de tradición paraguaya. El momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, porque hoy, más que nunca, viví todo el fútbol por Tigo Sports. Viví toda la pasión de la Copa de Primera. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Las 8 de la mañana, seguimos en información y análisis. Estoy conversando con el señor Ernesto Benítez, presidente de la Industria Nacional del Cemento. Y en este bloque nos gustaría conversar un poco acerca del precio, señor Ernesto. Sabemos que por ley de oferta y demanda los precios pudieron sufrir variaciones definitivamente. Nos gustaría saber si hubo incremento en el precio del cemento durante este tiempo de déficit, de escasez de cemento en el mercado paraguayo. Bueno, a ver, la Industria Nacional del Cemento ajustó sus precios por última vez en el 2017, es decir, hasta el día de hoy, y desde ese entonces mantiene los valores unitarios a sus distribuidores. Entonces, la situación generada por la baja disponibilidad del material en el mercado, como dijiste bien, genera justamente una suba de los precios para el consumidor final, principalmente, ¿verdad? Eso también sucedió aquí, no, eso es notorio, por supuesto, de público conocimiento por
por los reportes que tenemos a través de la prensa y también de comentarios que recibimos nosotros mismos de nuestros propios distribuidores o consumidores finales, ¿verdad? Ahora bien, como lo había aclarado al principio, la industria nacional del cemento no varía sus precios al distribuidor. Se paga el mismo precio antes, durante y después de la cuarentena. Hasta el momento en que la INC necesite o requiera o por supuesto se permita reajustar sus precios, los valores van a seguir siendo los mismos. Entonces esa diferencia de precio ya se genera del portón para afuera de la INC, ¿verdad? Que como había mencionado también anteriormente, es importante que se pueda controlar de alguna forma ese incremento en los precios que se da, que en muchos casos llega al 100%. Hay mucha especulación. Por parte del Ministerio de Industria y Comercio, informaron de que se realicen las denuncias pertinentes en caso de que estos distribuidores estén, en este caso, especulando con el precio. Esto, recordemos, según lo que mencionó el señor Ernesto Benítez, se podría estar normalizando ya de aquí a un mes, pero vamos a ver qué pasa finalmente. ¿Tienen conocimiento de si ya existen obras públicas paradas por escasez o por nula presencia de cemento? No tengo ningún reporte oficial, lo que sí tenemos comentarios de contratistas de estas obras públicas que están haciendo sus mejores esfuerzos justamente para reordenar su cronograma de obras y no tener que parar la ejecución de estas por la falta o por la continuidad en la producción del material, ¿verdad? Entonces, eso nos recarga también de alguna forma con un cierto grado de responsabilidad a nosotros y tratamos de paliar, como te había comentado hace rato, el déficit que ellos soportan, ¿verdad? Solo que, por supuesto, también eso tiene un componente importante de conocer cuáles son las necesidades que tienen y trabajar de manera conjunta, ¿verdad? Recursos limitados, necesidades ilimitadas. En algún momento la industria nacional del cemento va a aumentar lo que tiene que ver cubrir la demanda de mercado, qué sé yo, pasar de un 50 a un 70%. ¿Se prevén inversiones para aumentar un poco la producción de cemento desde la industria? Sí, hay que tener en cuenta que en una industria ya instalada, operando, aumentar la producción en un 10% es muchísimo, ¿verdad? Tal vez en porcentaje no suene tanto, pero en inversión y esfuerzo sí realmente representa una inversión tanto económica como también en capital humano y reorganización interna, que es significativo y que se logra a través de varios años de trabajo. No es algo que se consigue solamente consiguiendo una financiación, instalando equipos, ¿verdad? También requiere de una reestructuración laboral interna. Okay. Ahora hablando un poco más a nivel producto, dos líneas especiales que tiene la industria nacional del cemento, ¿en qué se diferencian? Bueno, la intención de la INC también, ¿verdad? Como el mercado internacional y la producción en países más desarrollados nos está indicando, es de poder entregar al mercado productos que sean más específicos de acuerdo a la actividad para la cual se requiera. Entonces la INC en su momento, en primer término, a finales del 2018, relanzó un producto que ya había sido producido anteriormente, que es el cemento de albañilería, que tiene la finalidad de ser un producto más económico, pero no de menor calidad. Por el contrario, está formulado precisamente para entregar la mayor calidad para un fin específico. El fin es general. Contrapiso, pared, revoque, el techo, todo uso que se le pueda dar al cemento en ese margen que no sea estructural. Y por otro lado, el otro cemento también específico es el CP1240, que es un cemento estructural ya determinado y específicamente diseñado para obras de infraestructura. Eso sería ya en uso de losas y hormigones que requieren una resistencia muy alta, ¿verdad? Entonces, la idea es justamente eso, entregar productos que sirvan para fines específicos. Correcto. Anualmente, ¿cuántas, no sé si se miden por bolsas de cemento producidas, la producción total anual de lo que es la industria? Sí, medimos todo en bolsas para tener una unidad de medida que sea uniforme, ¿verdad? La aclaración sobre eso, ¿verdad? El promedio está actualmente en aproximadamente 12 millones de bolsas anuales. El año que viene, con las optimizaciones que queremos hacer, algunos cambios de equipo, queremos incrementar en un porcentaje
un porcentaje relativo también, eso que por supuesto va a dar una mayor, nos da la posibilidad de insertar o de dar al mercado un poco más del producto también y por supuesto de mejorar nuestros números. Correcto. Bueno, señor Ernesto Benítez, presidente de la Industria Nacional del Cemento, hoy en Información y Análisis le agradecemos infinitamente el tiempo. Esperemos de que definitivamente los números alcancen a nivel producción local y desearles el mayor de los éxitos en estos 4 meses restantes del año. Gracias, señor Ernesto. Te agradezco a vos por el tiempo y bueno, estamos a las órdenes aquí para, como empresa pública, con los números abiertos, la casa abierta y clara para poder entregar a la ciudadanía toda la información que requiera saber. Espectacular, muy amable señor Ernesto Benítez, presidente de la Industria Nacional del Cemento. Nosotros marcamos un punto seguido, nos volvemos a reencontrar a las 10 de la mañana con un foro empresarial más. Quedamos en contacto.